Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, Buen día. Pongan la camarita, así no me siento tan solo. ok. Hola, buen día. Hola. ¿Vas a trabajar? Sí, sí. Alguien lo tiene que hacer. Faltan unos 30 más o menos. Se habrán quedado dormidos. Sí. Y aprovecharon el día para quedarse en la casa. Mm. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos lista? Estaría bueno, ¿no? Bueno, empezamos y sería bueno que tengan un código a mano para ir viendo los artículos, ¿no? Hoy vamos a ver los límites al dominio. El código le dedica un capítulo, es el capítulo 4, a los límites al dominio, porque yo les dije una vez que el dominio es el derecho que más facultades da, por eso se llama absoluto, pero mayor cantidad de facultades posibles, porque eso no quiere decir que no haya límites, siempre hay límites. Ustedes estudiaron constitucional y habrán visto que los derechos no son absolutos, que están sujetos a las leyes que lo reglamentan. Y esto pasa con el dominio. El código le pone límites y le dedica todo un capítulo a los límites. Esto es lo normal. El dominio,
es normal que tenga límites. El código habla de límites. En el código anterior se hablaba de restricciones y limitaciones. Ahora el código usa la palabra límites, porque las limitaciones significarían cuando el dominio está grabado con otro derecho real, cuando hay una servidumbre, un usufructo, que eso es lo anormal. En cambio, que haya límites es lo normal. El dominio tiene límites que pueden estar fundados en interés público o en interés privado. Por ejemplo, si tenemos una casa y nos ponen la chapa con el nombre de la calle, la tenemos que aguantar. Hay en la ciudad, en todas las ciudades hay, por ejemplo, códigos de edificación que dicen qué barrio se puede construir hasta cierta altura o no se puede construir, cuánta distancia hay que dejar de la vereda, etcétera, etcétera. Son todos límites en interés público. El código dice que las limitaciones que se fundan en interés público las deja para el derecho administrativo, para el derecho público. El código solo se va a ocupar de los límites que hacen al interés privado, es decir, a las relaciones entre vecinos, que vamos a ver cuáles son. Pero no es tan exacto esto, porque en verdad hay límites que apuntan más al interés público que al privado y también están en el código, como vamos a ver después. Dice también la última parte del artículo 1970, los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad, es decir, en interés privado, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Dice que todo lo que está acá en el código, en definitiva, es en subsidio de lo que dispongan las normas administrativas. Quiere decir que prevalecerían las normas administrativas. Y además las normas administrativas son locales, no hay una ley nacional, sino que cada provincia, cada municipalidad tiene sus propias normas. Esto ha sido muy criticado, muy peligroso. Imagínense, en La Rioja una municipalidad pone severos límites al dominio privado y la doctrina entonces dice no, en principio hay que aplicar el Código Civil, no se lo puede desnaturalizar al derecho de dominio. Sobre todo aquellos límites que se fundan en interés privado. Pero es un tema controvertido este. Les dije alguna vez que el dominio, según la doctrina, tiene una función social. Bueno, esto de los límites también tiene que ver con la función social, porque como vamos a ver en un rato, a cada uno de los dueños se nos pone límites para la convivencia, el respeto al derecho de los demás. Se trata de buscar la armonía entre todos los habitantes, ciudadanos, vamos a ir viendo. Los límites al dominio nacen de la ley. Esto quiere decir que no se los puede pactar en un contrato, ya están impuestos por la ley. Y no generan indemnización. Si yo no puedo construir a más de cierta altura, no puedo hacer ruido insoportable, bueno, eso no me da derecho a una indemnización. Me la tengo que aguantar. Por eso la doctrina dice, no hay que confundir a los límites con las servidumbres.
Porque las servidumbres sí nacen por contrato, en principio, a diferencia de los límites que están en la ley. Los límites están enumerados taxativamente en este capítulo. Las servidumbres pueden ser muy variadas, quedan un poco libradas a la autonomía de la voluntad. En los límites, como les dije, no se paga indemnización. En la servidumbre sí, el que se beneficia de la servidumbre normalmente paga un precio por eso. Las servidumbres no pueden consistir en una obligación de hacer, siempre son un dejar hacer o un no hacer. En cambio, los límites pueden consistir en una obligación de hacer. En las servidumbres, vamos a ver en otra clase, hay un fundo, un inmueble que es el dominante, el que se beneficia de la servidumbre, y otro que se llama sirviente, que soporta la servidumbre. Acá no hay en los límites fundo dominante y fundo sirviente, porque todo esto es en interés general, en interés de toda la comunidad. Además de los límites que tenemos en el Código Civil, hay límites en otras normas, por ejemplo en el Código Aeronáutico. Tenemos que tolerar que los aviones pasen por encima de nuestra casa, aunque hagan un poco de ruido. Obviamente no nos podemos oponer a eso. Hay una ley para el patrimonio arqueológico y paleontológico. Según esa ley pueden ocupar nuestro terreno por un tiempo si es necesario para buscar restos arqueológicos y tenemos que soportar eso. En algún caso puede haber derecho a la indemnización. Uno de los límites más importantes está en lo que se llama inmisiones inmateriales, reguladas por el artículo 1973. Nosotros vimos que nadie puede entrar a la casa de otro, que si alguien invade el terreno de otro o pone cosas en el terreno de otro, el dueño las puede sacar, en algún caso puede hacer justicia por mano propia. Esas son injerencias materiales. Si alguien pone ladrillos en mi casa, está haciendo algo material. En cambio, lo que vamos a ver ahora son inmisiones inmateriales, como el ruido, olor, etcétera, donde no hay alguien que invade desde el punto de vista material o coloca objetos en el terreno de otro, sino que son injerencias de otro tipo. Bueno, ustedes están viendo el artículo, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué Sí. dice. Dice, las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares. Dice ruido, olor, calor. Dice, o emisiones similares. Quiere decir que puede haber otras. Esta lista no es taxativa. ¿Sí? Por ejemplo, emanaciones de gas. Dice el código que estas molestias, cuando un vecino hace ruido, o despide olor, o hay vibraciones,
las tenemos que soportar, ¿sí? El límite que hay es la normal tolerancia. Entonces, estas inhibiciones, dice la doctrina, son indirectas, ¿no? O mediatas, porque no hay una invasión material en el inmueble vecino. Y hay un límite que es la normal tolerancia. Mi vecino tiene que hacer arreglos en su casa, va a hacer ruido, escucha música, cocina y despide olor. Bueno, no puedo andar protestando por eso, me la tengo que aguantar. Son molestias que tenemos que soportar para poder convivir en paz, ¿no? Pero hay un límite que es la normal tolerancia. Si mi vecino supera la normal tolerancia, entonces ahí yo puedo protestar. Tengo alguna acción judicial si es necesario. ¿Qué es la normal tolerancia? Bueno, la normal tolerancia se mide con un criterio objetivo. Es decir, lo que es excesivo o ya normal para el común de la gente, no para alguien en especial. Pues supongamos que hay una persona que es histérica, que no soporta ningún ruido, que es un maniático, que vive encerrado con doble capa de aislación. Eso es subjetivo. La normal tolerancia la tenemos que medir con una pauta objetiva, es decir, lo que es ya insoportable para el común de la gente, no para alguien en especial. Dice el código que para esto hay que tener en cuenta las condiciones del lugar. Y sí, porque no es lo mismo estar en un barrio residencial donde hay poco tránsito, poco movimiento de gente y menos ruido, que en una zona más poblada, con edificios altos o en torre, con mucho comercio, con avenidas, con transportes. Hay que mirar entonces esa pauta para valorar si se supera o no la normal tolerancia. Supongamos que alguien hace un ruido excesivo que supera la normal tolerancia o un olor terrible. Bueno, lo vamos a demandar. Primero le hablamos bien, con amabilidad, le vamos a decir, mira, estás haciendo un ruido que no soporto, pero si no nos lleva al apunte, tenemos que iniciar una demanda. ¿Y qué le vamos a pedir al juez? ¿Qué le pedirían? Que le ordene cesar la molestia. Bueno, que cese la molestia. Y el juez tiene que valorar, dice el código, además de las condiciones del lugar. Las condiciones del lugar tienen que ver con la normal tolerancia, ¿no? Para medir esa normal tolerancia. Y el juez va a valorar, dice el código, el respeto debido al uso regular de la propiedad. La prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Esto de la prioridad en el uso hay que tomarlo con pinzas. Supongamos que yo me mudo a una casa donde ya había una fábrica. Bueno, yo ya sé dónde me estoy metiendo, porque la fábrica ya estaba ahí. Pero digo, tomarlo con pinzas, porque si yo soy dueño de una fábrica, no por eso tengo derecho a hacer un ruido insoportable o a emanar olores que son intolerables, aunque esté antes
no puedo violar la ley. Por eso digo, hay que tomar esto con cuidado. Pero no es tan fácil, porque a lo mejor hay una fábrica que produce un olor muy feo, ¿no? Pero esa fábrica le da trabajo a 100 personas, es importante para la economía del país. Por eso habla el código también del interés general, las exigencias de la producción. Y el juez tiene que valorar todo esto. A lo mejor la solución es sencilla, se puede hacer algún arreglo dentro de la fábrica o del negocio para que cese el ruido o el olor, pero a lo mejor hay que cerrar y eso es bastante delicado. Y el juez tiene que tomar una decisión a veces sencilla, a veces más complicada. Ustedes estudiaron, si no me equivoco, análisis económico del derecho. ¿Vieron? Sí, Estamos en eso. están en eso. ¿Qué solución dan? O daños, o bueno, también como que se veía cuál era la situación más eficiente, a ver si convenía, por ejemplo, que se mude la persona o que, bueno, la fábrica le pague para contaminar, o sea, le compre su derecho al aire puro. ¿Y vos qué opinás? Y la realidad es que, o sea, a mí me parece que moralmente la fábrica le debería pagar a la otra persona, pero por ser de eficiencia económica, no sé, sinceramente. O bueno, los daños me parece lo más común. Nunca escuché de una fábrica que le pague así a una persona para comprarle su derecho al aire limpio. Yo tampoco. ¿Y cuál sería el daño a indemnizar? Y sería todo lo producido por esa contaminación. Por ejemplo, no sé si la persona tuvo problemas respiratorios Ajá. por la contaminación o problemas en sus cultivos o problemas en su vivienda. eh, Todo interés legítimo que le haya dañado la contaminación, Ajá. supongo. Bueno, normalmente, en la mayoría de los juicios que se presentan, por un lado, ustedes ya estudiaron, hay daño emergente, lucro cesante, daño extrapatrimonial, el daño moral. El daño desde el punto de vista material normalmente es la pérdida de valor locativo. Porque si yo tengo un departamento donde hay olor, ruido, me es más difícil alquilarlo o me van a pagar menos de alquiler. Así se mediría el daño. Obviamente, si me dañaron la salud, sin duda tengo derecho a una indemnización. Y por otro lado puede estar el daño moral. Si no me dejaron dormir porque el ruido era imposible, tuve que ir al psicólogo, tomar pastillas, bueno, etcétera, tuve que sufrir, podré obtener la indemnización del daño moral. De todos modos, las teorías sobre análisis económico del derecho no son las que están en el Código Civil. El Código, yo creo que tiene un criterio más individualista y protege el dominio, la propiedad privada, y entonces es más severo. Lo que el Código quiere es el cese de la infracción, es decir, de aquello que excede la normal tolerancia. A veces, como les dije, sencillo, a veces no tanto. Y además, la indemnización. Yo puedo demandar las dos cosas, que cese esta molestia insoportable, que la fábrica ponga un artefacto para disminuir el ruido o el olor, y además, si sufrí un daño, la indemnización. No es excluyente una cosa de otra. Puedo pedir las dos cosas.
¿Quiénes pueden demandar? Esto Disculpe, está pero pues... yo me... Profe, perdón. Le hago Sí, una sí. pregunta, porque me mareo por el artículo 1971 que habla de daño no indemnizable. O sea, no entiendo si esto genera indemnización o no genera indemnización, porque pensé que era una característica de los límites que no generaba indemnización. Claro, está bien lo que decís. Cuando es normal, no hay indemnización. Es decir, por ejemplo, mi vecino construye un edificio y me quita la luz y el sol. Yo tomaba sol en el patio y ahora me hicieron un edificio al lado y no puedo tomar sol, se me acabó la luz. Eso no me da derecho a indemnización, porque me están privando de una ventaja que yo tenía. Y lo que dice el código es que esto no es indemnizable, me la tengo que aguantar. Ahora, cuando se traspasa el límite, se excede la normal tolerancia, es cuando hay que indemnizar. ¿Se entiende esto? Mi Sí, ahí vecino hace entendí. ruido, hace olor, etcétera, etcétera, y yo me la tengo que aguantar y no le puedo pedir una indemnización. Ahora, cuando se supera el límite, que es la normal tolerancia, ahí sí, si me causa un daño, tengo derecho a la indemnización. La regla general es que no hay derecho a la indemnización. Pero cuando se viola la ley, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí. Ujú. Gracias. Una pregunta. En Sí, ese caso que dijo recién, ¿no le estaría quitando valor al inmueble si se quedó todo el parque sin sol, por ejemplo? sí, eso se puede indemnizar. Generalmente es la pérdida de valor locativo, porque el inmueble produce frutos y ahí es donde se produce el daño. Ahora, si yo pruebo que tengo que venderlo y que me están pagando menos a causa de eso, también puedo obtener una indemnización, pero lo tengo que probar, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias. Esta es una norma que está tomada del derecho italiano, que se incorporó al código anterior en el año 1968, cuando se lo reformó, y ahora se mantiene. ¿Quiénes pueden demandar? El código trata esto en los límites al dominio. Pareciera que el dueño, pero hay otra norma en el código que dice que estos límites son obligaciones y derechos inherentes a la posesión. Con lo cual pueden demandar también los poseedores y tenedores, aunque no sean dueños, no importa. Están legitimados para demandar poseedores y tenedores y también para ser demandados. No es necesario ser dueño, basta con ser poseedor o tenedor. Eso ustedes pueden verlo en el artículo 1932, como dice ahí. También ustedes habrán estudiado en Derecho Constitucional que la Constitución protege el ambiente. El Código Civil también nos da derecho a un ambiente sano, ¿no? Entonces, muchas veces se ha invocado esta norma para demandar con la protección del ambiente. Por eso el criterio de vecindad no es estricto, porque a veces pensamos en una casa que está al lado de la otra, pero no necesariamente. Puede ser que una fábrica esté contaminando el río y todos los habitantes del pueblo, entonces podrían demandar, estarían legitimados para que cese la contaminación. El criterio, entonces, en conclusión, es bastante amplio acá, ¿no? Y una pregunta,
En ese caso de la Ahí lo contaminación del tengo. río que hacen una acción colectiva, ¿se invocaría el artículo de la normal tolerancia? Se puede invocar, sí. Ah, Se puede perfecto. invocar también la acción preventiva. Hay distintas vías. La Constitución protege el ambiente, ¿no? Pero no dice cuáles son las vías. Y hay varias. Puede ser un juicio de amparo, puede ser una acción preventiva, puede ser una acción donde se invoque esta norma. Lo deja esto librado al criterio del que inicie la demanda. Perfecto. Acá. Yo para competir con Alejandro me busco estas cosas, ¿no? Las tengo un poco desordenadas. Yo les decía que acá hay límites en interés privado de los vecinos, pero también el código tiene límites que hacen más al orden público, al interés público, que al interés de los vecinos. Y uno es esta norma que regula las cláusulas de no enajenar. Dice el artículo 1972, primer párrafo, en los actos a título oneroso, es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas si se refieren a personas o personas determinadas. ¿Qué me está diciendo acá? Yo le vendo mi casa a Trinidad Gómez, ¿no? Y pongo una cláusula en el contrato que dice que ella no le puede vender la casa a nadie. ¿Puedo? No. No. Dice este artículo, esa cláusula es nula, no tiene valor. ¿Por qué? Porque el código quiere que circule la riqueza, que circulen los bienes, que haya comercio. Y este tipo de cláusulas limitan el comercio, la circulación de los bienes. Por eso el código las prohíbe. Sí puedo poner una cláusula que diga que Trinidad Gómez no le puede vender a Juana Soria. Eso es válido, porque dice el código que la cláusula es válida si se refiere a personas o personas determinadas. Entonces, no le puedo prohibir que le venda a todo el mundo, pero sí a personas o más de una, porque ven que dice personas determinadas. Esto puede tener sentido en el comercio, porque a lo mejor yo le vendo un inmueble, yo soy McDonald's, entonces le vendo un inmueble a Trinidad, pero le digo, no se lo podés vender a Burger King, porque es mi competencia, yo no quiero que esté ahí Burger King. Entonces a una persona o varias determinadas es posible. El código dice personas determinadas, pero yo no podría decir, no le podés vender a ningún habitante de la ciudad, porque ahí se me fue la mano, ya es como que no le puede vender a nadie. Tienen que estar determinadas y limitadas, ¿no? Esta prohibición es para los actos a título oneroso. Si yo le vendo a Trinidad, es decir, ella me paga, no le puedo prohibir que ella le venda a los demás. Ahora, si el acto es a título gratuito, es distinto. Si yo le dono la casa a Trinidad,
ahí sí le puedo prohibir que le venda a cualquiera por 10 años. Por 10 años, ella no, si yo le pongo esa cláusula, no se la puede vender a nadie. Vender o regalar. ¿Por qué el código permite esto? Primero, porque ella no pagó nada, entonces su situación es distinta al que pagó. Y porque a veces en las donaciones se protege a la familia. Supongamos que yo le dono un inmueble a mi hijo para que él viva ahí. Y mañana él lo quiere vender o regalar y yo no quería eso. Entonces le pongo esta cláusula, al menos por 10 años, yo me aseguro que el objeto de la donación se va a cumplir, es que mi hijo va a estar viviendo ahí. Y una pregunta, Sí. si tiene esta cláusula a título gratuito que no lo puede vender por 10 años, ¿ese bien puede ser embargado o no? Sí, si tiene acreedores, sí. Ah, perdón. ¿Qué pasa si se viola la cláusula? Si yo puse esta cláusula de que no se pueda transmitir por 10 años, pero Trinidad igual vende. A los 5 años le vende a Juana. ¿Qué pasa con Juana? No tiene título suficiente porque yo no estaba legitimada para vendérsela. Además, ella sería de mala fe. ¿Por qué? Y Pero no porque cumplió con las diligencias. Porque la cláusula figura en el título. Trinidad tiene un título donde figura esta cláusula. Y Juana tuvo que verla, la cláusula. Si no pudo ignorar que estaba comprando mal. Pero, si se tratara de una cosa mueble, no registrable, ¿qué pasa? Yo le vendo, no, perdón, le regalo a Trinidad un reloj. Y le digo que por 10 años no se lo puede transmitir a nadie. Pero ella a los 5 años le transmite el reloj a Juana, se lo vende. ¿Le puedo reclamar a Juana? No, porque hubo desprendimiento voluntario. ¿Juana A mí se no, salva porque- o no? Sí, Sí, ¿Cómo? es de buena fe, sí. Es de buena fe, digamos. Y sí, nosotros realidad. vimos que se aplica el Perdón. artículo 1895. Si el tercero es de buena fe y a título oneroso, queda a salvo. Cuando hay desprendimiento voluntario, cuando no hay ni robo ni pérdida. Y acá hubo desprendimiento voluntario. ¿Sí? En cambio, en los inmuebles no podría haber buena fe. Si yo le dono a Trinidad y pongo una cláusula que no puede transmitir por 20 años, la cláusula es válida, no es nula, pero se reduce el plazo a 10. No más de 10, va a valer por 10. Ahora, si yo le puse que no puede transmitir por 5 años, después puedo ampliar siempre que no pase de 10. Se lo puede renovar. Dice el código de manera expresa, no tácita. Tendrá que haber un contrato que lo estipule. Pero nunca pasar de 10.
Y la última parte dice que en los actos por causa de muerte son nulas las cláusulas que afecten las porciones legítimas. Esto lo van a estudiar ustedes en sucesiones. Si yo tengo herederos forzosos, por ejemplo, hijos, y hago un testamento donde le dejo mis bienes a River, eso afecta a la legítima. Si yo tengo herederos forzosos, como son los hijos, le puedo dejar a cualquiera un tercio, pero no todos mis bienes. Solo puedo disponer libremente de un tercio, porque 2/3 es lo que se llama porción legítima de los herederos forzosos, que no se puede afectar. No tendría valor ese testamento. Acá tienen una lista de otros límites que pone el código u otras leyes a la facultad de disponer. Porque nosotros vimos que el dueño puede disponer jurídicamente, porque es dueño, tiene facultades. Pero también estas facultades pueden tener límites. Por ejemplo, cuando hay un condominio, vamos a ver en otra clase, pueden pactar que durante 10 años no van a dividir, es decir, van a seguir unidos como condóminos. También si alguien muere, le puede imponer a sus herederos que durante 10 años mantengan la herencia, no la dividan o no la vendan. Vamos a ver en otra clase el fideicomiso. Se le puede prohibir disponer al dueño fiduciario. Cuando un inmueble está afectado como vivienda, vamos a ver en otra clase, hay también límites a la facultad de disponer. Hay una ley que limita las adquisiciones de extranjeros. Esa ley que ustedes ven pone límites. Los extranjeros no pueden adquirir cierta mayor cantidad de tierras en la Argentina. También hay límites para los extranjeros en las zonas de frontera. Cuando hay matrimonio o convivencia, hay límites para los cónyuges o convivientes para la facultad de disponer, porque precisan el consentimiento del otro. Otro límite es el número cerrado. Vimos que por razones de orden público, los únicos derechos reales que podemos constituir son los que la ley nos permite, no otros. Ese es otro límite a nuestra facultad de disponer. ¿Alguna duda de esto? Perdón, estoy medio perdida. ¿Estos siguen siendo límites al dominio? Sí, sí. Cuando alguien es dueño, tiene facultades que vimos la clase pasada. Usar, gozar y disponer. Lo que estamos viendo ahora son límites que pueden tener estas facultades. A veces el uso y goce, vimos recién, la facultad de disponer jurídicamente también puede tener algún límite. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Si no me preguntan, porque estoy para eso. Hay otro límite. Profe, ¿Sí? sí, en el caso, en el tema anterior que estábamos hablando de cuando las cosas eran cosas muebles no registrables, ahí la persona que compraba también quedaba salvo, o no porque no era título oneroso. A ver, yo le dono a Trinidad y le digo que no puede disponer por 10 años, pero ella no cumple y a los 2 años se la vende a Juana. Juana es de buena fe y a título oneroso, pero Trinidad era título gratuito, si no yo no le podía poner la cláusula, solo lo puedo poner
si ella adquiere a título gratuito. No sé si esta es la pregunta. Ah, ahí entendí. O sea, el que compra queda a salvo, no importa que quien la venda haya sido a título gratuito, ¿no? Claro, es que Trinidad era a título gratuito, porque si hubiera sido a título oneroso, yo no le puedo poner la cláusula de no vender a nadie. Sí le puedo poner la cláusula de no vender a persona determinada, por ejemplo a Juana Soria, pero no que no le venda a nadie. Solo lo puedo hacer cuando el acto es gratuito, es decir, cuando estoy regalando, cuando estoy donando. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Bueno, otro límite en interés público es lo que se llama camino de sirga. Dice el artículo 1974, el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Ahí lo tenemos. ¿Qué es el camino de sirga? Si alguien es dueño de un inmueble, pensemos en un terreno, y limita con un curso de agua navegable. Dice el código, orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua. Es decir, hay un curso de agua que permite la navegación, que es apto para el transporte por agua. Normalmente pensemos en un río, que es lo más fácil, ¿no? Bueno, yo soy dueño del terreno, pero tengo que dejar una franja de 15 metros libre. ¿Para qué? Para que sirva para la navegación. ¿Por qué se llama camino de sirga? Porque antiguamente los barcos eran empujados, arrastrados por unas sogas muy gruesas, que se llamaban sirgas. Esto viene desde muy antiguo, del derecho romano, ¿no? En el Código de Vélez había que dejar 35 metros libres. Ahora hay que dejar 15. ¿De quién es esta franja de 15 metros? Algunos dicen que es del Estado, pero yo creo que queda claro que la franja es del dueño del terreno. No perdió el dominio de la franja. Fíjense que dice no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Y dice el dueño de un inmueble, dice dueño. Entonces tiene que dejar libre esa franja y no es que no puede hacer nada ahí, puede hacer algunas cosas. Lo que no puede hacer es menoscabar la actividad, es decir, la navegación. Ahora hay unas discusiones terribles con esto, porque desde antes de la sanción del código, se pensaba que esa franja no era solo para servir a la navegación, sino también para el uso público. Es decir, que la gente podía caminar y pasear por ahí. Entonces los que protegen al medio ambiente están que trinan contra esta norma del código, porque dicen que se ha
beneficiado a los propietarios de terrenos y que se ha perjudicado a los habitantes, que no pueden pasear a la vera del río o ir a pescar, porque para pescar hay que caminar por ahí, y que muchas veces se les pone límites. Incluso en Bariloche, en San Martín de los Andes, a veces esto terminó a los tiros. Hubo enfrentamientos entre propietarios y ciudadanos. Pero la verdad, lo que dice el código es que hay que dejar una franja libre para que sirva a la navegación. Nada más que para eso. Pero por otro lado, es cierto, es muy agradable y muy lindo que la gente pueda pasear por la orilla del río y que los que quieren pescar puedan pescar siempre que esté permitida la pesca, ¿no? Bueno, este es un tema que genera muchos conflictos y ha sido muy criticada esta reforma porque en el Código de Vélez había que dejar 35 metros y ahora se achicó a 15, lo cual beneficia a los dueños de los terrenos. Entonces algunos dicen esto es para beneficiar a los que construyen edificios con vista al río y quieren explotar todo eso, o los que hacen clubes náuticos. Bueno, ahí estamos. Ustedes habrán visto en la costa, en Vicente López, San Isidro. Generalmente son caminos públicos, no pertenecen a particulares, pero cuando hay terrenos particulares se suscitan estos conflictos, ¿no? ¿Estamos? Sí, El que tiene que dejar la franja libre no tiene derecho a indemnización por esto. Y una novedad que trae el código, la última parte del artículo, dice todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Todo perjudicado, un criterio muy amplio. Todo aquel que se considere perjudicado puede demandar. No hace falta que sea dueño ni poseedor. A lo mejor alguien que tiene un barco y se ve impedido de esto estaría legitimado para iniciar una demanda para que se quite el obstáculo. Bueno, otro límite que trae el código es que no podemos desviar el curso del agua. Dice el 1975, los dueños de inmuebles linderos a un cauce, pensemos en un río para hacerlo más fácil, no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Si no puedo, si yo soy dueño de un terreno que limita con un río, no puedo hacer ninguna obra que altere el curso del agua, ¿no? Porque a lo mejor hago una obra de ese tipo que perjudica a otros. Salvo obras defensivas. Puedo sí hacer obras para protegerme de una posible inundación. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos de ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior y reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños. Acá hay un caso de justicia por mano propia también, porque dice puede remover el obstáculo, lo hace motu propio. Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado solo debe restablecer las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para hacerlo. En realidad,
Los ríos son del dominio público, son del Estado. Así que siempre el Estado tendría que reparar los daños que el río le pueda causar a los propietarios de terreno. No solo por casos fortuitos. El código habla del caso fortuito, pero en todos los casos el Estado tendría que reparar. El artículo siguiente dice, debe recibirse el agua, la arena o las piedras que se desplazan desde otros puntos y no han sido degradadas, ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. A ver, puede ser que haya un terreno más alto, otro más abajo, y el terreno inferior, que está ubicado más abajo, recibe agua, arena o piedras que vienen de más arriba. A veces llueve y el agua se va desplazando y cae en el terreno inferior. Me la tengo que aguantar, no puedo protestar. Siempre y cuando, dice, no hayan sido degradadas ni hubo interferencia del hombre. Es decir, si mi vecino hizo obras o alguna actividad para mandarme el agua a mí o las piedras, ahí sí me puedo quejar. Pero si esto es natural, no puedo decir nada. Es un límite que tengo. Soportar que me venga el agua o las piedras. Ahora viene la excepción. Dice, sin embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el agua, si se prueba que no causan perjuicio a los inmuebles que las reciben. Acá habla agua extraída artificialmente. Yo tengo un pozo del que saco agua. No le puedo mandar el agua a mi vecino, salvo que pruebe que eso no le causa perjuicio. A lo mejor no solo no le causa perjuicio, sino que le causa un beneficio. Ese agua le sirve para regar sus siembras, sus plantas, hasta me lo tendría que agradecer. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Perdón, ¿me escuchó? ¿Estoy sí, bien? te escucho. Genial. No, una pregunta. Esto de que debe probarse que no cause perjuicio al otro inmueble, ¿se determina con un criterio objetivo? O sea, qué sé yo, capaz a la gente en general le gusta el agua fresca, pero vos cosechás rabanitos y no querés que te caiga agua todo el día. O sea, ¿esto es en cada caso particular o hay algún criterio objetivo que se utiliza siempre? Siempre el criterio es objetivo. Ahora, si yo, como vos decís, no tengo ni idea de los rabanitos, pero si yo cosecho rabanitos y el agua me perjudica, voy a protestar porque me está perjudicando, hay un perjuicio evidente. Igual tengan en claro, el agua que cae naturalmente, el de la lluvia, mala suerte, me la tengo que aguantar. Me sirva o me perjudique, porque no podemos ir contra la naturaleza. El problema se puede presentar si mi vecino hizo alguna obra, porque habla del agua extraída artificialmente. Si mi vecino hizo alguna obra y eso provoca que me venga agua, me puedo quejar, salvo que no me cause perjuicio. Es el otro, mi vecino, el que tiene que probar que no me perjudica si yo me quejo. ¿Sí? Claro, pero digo, si vos te quejaste, debe ser porque algo te molesta. O sea, si te estuvieses beneficiando de eso,
no te vas a tomar el trabajo de ir a quejarte porque es Claro, un pero a lo contraproducente mejor para tu existencia. vieron que hay gente complicada también. Hay gente que se queja de todo. Entonces, si yo pruebo que él es un maniático, un quisquilloso, o que no está bien, porque en realidad no le perjudica en nada el agua que le llega, no va a prosperar esa queja. Claro, Estamos genial. hablando de un juicio, Gracias. ¿no? Donde va a decidir un juez. Una pregunta. El artículo anterior que habla sobre recepción de agua, arena y piedras, ¿hace Sí, referencia a las cosas que arrastra la corriente, digamos, claro. del río? Ah, ok. Gracias. Es decir, yo me la tengo que aguantar. Dice, si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Porque contra la naturaleza no podemos protestar. Si llueve y nos cae agua, nos cae piedra, el agua arrastra, mala suerte. Ahora, si mi vecino hizo obra, ahí la situación es distinta. Yo no tengo por qué permitirlo, salvo que mi vecino demuestre que eso no me perjudica. ¿Puedo hacer una pregunta a un artículo anterior? Sí, claro. A mí no me quedó claro del camino de Sirga, la última parte del artículo. ¿Cuál sería el obstáculo que una persona podría pedir que remuevan? Y a lo mejor no puedo pasar para llegar a mi barco, o necesito, qué sé yo, una estaca para poder atar el bote o el barco y me lo están impidiendo. Esa franja tiene que estar libre para todos los usos que tengan que ver con la navegación. Perfecto, aunque sea propiedad privada, Sí, sí. el propietario no se puede negar. Claro, es un límite que la ley le pone a la propiedad privada. Ah, perfecto, gracias. En la práctica no se respeta mucho, pero existe esto. Y como les conté, hay mucha polémica también. Claro. Puede ser que mi vecino tenga que realizar una obra en su casa. Tiene que arreglar su casa, construirla, etcétera, etcétera. Bueno, eso a mí me molesta, pero me la tengo que aguantar también, porque si no mi vecino no podría hacer nada. Siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Hay muchas cosas que me tengo que aguantar sin derecho a indemnización, porque si no, no podemos convivir. Ahora yo vivo en un departamento en propiedad horizontal, que vamos a ver más adelante la propiedad horizontal. Pero hace un mes que están arreglando un departamento y yo siento ruido de taladro y de martillo. Y bueno, me la tengo que aguantar, porque si no, nadie podría hacer nada. Puede ser, dice el código, dice, si es indispensable, fíjense que usa la palabra indispensable, poner andamios u otras instalaciones, tengo que dejar pasar a las personas que trabajan en la obra. Dice, el dueño del inmueble no puede impedirlo. Es decir, si mi vecino necesita poner andamios, instalaciones provisorias, o incluso que pasen personas por mi casa, en principio no puedo impedirlo. Me la tengo que aguantar. Obviamente esto tiene que ser un tiempo. Ven que dice instalaciones provisorias, no para siempre, sino por un tiempo razonable. Y al final dice, quien construye la obra debe reparar los daños causados. ¿Qué es lo que tiene que indemnizar? Que me pase por mi casa, que me ponga andamios, no es indemnizable. Es un límite a mi dominio, me la tengo que aguantar, tengo que soportar. Ahora,
Si se excede de la actividad y me causa un daño, ahí sí me va a tener que indemnizar. Me rompieron un caño y se me está inundando mi casa, obviamente eso lo tiene que indemnizar. Pero la molestia no es indemnizable, como vimos al principio. Y finalmente, otro límite que trata el código, para suerte de ustedes, les cuento que en el código de Vélez había muchos más que ahora son menos los límites, menos para estudiar. Salud. Gracias. Dice, excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor distancia que la de 3 metros, ni vistas laterales a menos distancia que la de 60 centímetros, medida perpendicularmente. En ambos casos, las distancias se miden desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante. Bueno, estamos hablando de las vistas. Es decir, si un vecino puede tener vista sobre el inmueble del otro vecino. Y estamos hablando de muro lindero, es decir, pensemos que una casa está separada de la casa vecina por un muro lindero. El código trata dos clases de vistas, lo que llama frontal y lo que llama lateral. ¿Qué es la vista frontal? Si yo puedo tener vista sobre mi vecino de manera de frente, sin girar la cabeza, ¿sí? ¿Qué dice el código? Que yo puedo tener en esa pared una vista si la pared está a 3 metros del límite. Tiene que estar por lo menos a 3 metros para que yo pueda tener una vista frontal, es decir, de frente. Si la vista es lateral, es decir, que tengo que girar la cabeza para la derecha o para la izquierda para mirar, por lo menos tiene que haber 60 centímetros. Dice desde dónde se cuentan los 3 metros o los 60 centímetros. Desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante. Es decir, desde lo más cercano al inmueble vecino. Tiene que haber 3 metros o 60 centímetros. ¿Vamos bien? Para que entiendan un poco, esto estaría en infracción, porque puede ser una vista frontal y no está a 3 metros de distancia. ¿Ven? ¿Qué pasa con las luces? En toda casa necesitamos aberturas, la ventana, por ejemplo, para recibir luz. Si no, viviríamos muy a oscuras, ¿no? No es muy agradable. Ahora dice el código que esta abertura tiene que estar a 1,80 m de alto. ¿Por qué? Para que yo no me asome y mire, para proteger la intimidad, la seguridad, por lo menos tiene que estar esta abertura a 1,80 m de altura.
Hay personas que miden 1,90 m, 2 metros, pueden mirar más fácil. Pero la mayoría de las personas se supone que no llegan a 1,80 m. En el código de Vélez eran 3 metros. Ahora se redujo a 1,80 m. Porque la verdad que los techos en las construcciones más modernas no se hacen a 3 metros, sino menos. Y se pensó que 1,80 m es suficiente. Tanto el artículo 1978 como el 1979 dicen, excepto que una ley local disponga otras dimensiones. Los dos empiezan así. Quiere decir que esto que dice el código es subsidiario, supletorio, de lo que pueda decir una ley local. Puede ser que en la ciudad de Buenos Aires una ley disponga más o menos altura o más o menos distancia y hay que estar a lo que diga esa ley. Si no dicen nada, en subsidio se aplican las normas del código. Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, porque el artículo 1970 dice los límites impuestos al dominio en este capítulo rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Acá sin duda lo que dice el código es subsidiario. Les dije que el código trata de impedir las vistas, no quiere que estemos mirando en la casa del vecino, ¿no? No sé, a lo mejor tenemos un vecino muy agradable y da gusto mirarlo, pero a lo mejor no. La idea es que no nos estemos mirando. Ahora dice que estas distancias no se aplican si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente. A ver, yo tengo que tener una abertura donde entra la luz a 1,80 m, porque para mirar al vecino me tengo que subir a un banquito, una escalera, ya no es muy práctico. Pero podría estar más baja la abertura si, como dice el código, está impedida por elementos fijos de material no transparente. Por ejemplo, un vidrio opaco que no permite mirar y que además es fijo, no se abre y se cierra. Es un vidrio fijo y opaco. En ese caso podría estar a menor altura de 1,80 m, porque de todos modos yo voy a recibir la luz y no voy a poder mirar a mi vecino. Y finalmente, dice, si yo tengo en mi pared, estamos hablando de una pared que es privativa, porque vamos a ver en otra clase qué pasa con las medianeras, donde hay un condominio, ahí hay otro régimen, ¿no? Supongamos que yo tengo en mi pared una abertura que me da luz, o tengo una vista que está permitida, está a 3 metros. Mi vecino el día de mañana puede levantar una pared y privarme a mí de esa luz o de esa vista, y me la tengo que aguantar, porque son ventajas, y como les dije al principio, nadie tiene derecho a mantener sus ventajas, puede ser privado de ventajas sin indemnización. Acuérdense, como les dije antes, si mi vecino mañana construye y me priva de la luz, del sol,
Mala suerte, no puedo hacer nada. Salvo, ¿qué les parece? Que exceda la normal tolerancia. No. Lo que dijimos antes, algo que le quite valor al inmueble y yo lo pueda probar y ahí sí tengo un derecho a una No, indemnización. eso te la tenés que aguantar. Ahora, Que sea abusivo. ahí está. Que el colindante ejerza regularmente su derecho. Supongamos que mi vecino es un desgraciado que levanta una pared nada más que para jorobarme, con mala intención, sin necesidad. Yo podría demostrar que hubo abuso del derecho. Esa sería la única excepción, que no fue regular el ejercicio de su derecho. Pero si no, tenemos que soportar estas molestias. Muchas veces me preguntan, alguien que toma sol en el patio y un día el vecino construye y no hay más sol. Mala suerte, eso no podemos hacer nada. Mi vecino tiene derecho a construir. Esto es un poco el sentido como mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Una pregunta. Con respecto a las vistas, yo no puedo hacer una ventana, por ejemplo, que da al patio del vecino, ¿no es cierto? Si está más de 60 centímetros, sí. O 3 metros, según si la Pero, o sea, podría ver todo en 60 centímetros, veo toda la casa, o sea, todo el patio de mi vecino, todo lo que haga. Sí, si es vista lateral, es decir, que tenés que girar la cabeza. Por ejemplo, un balcón, Claro. me tengo que girar la cabeza para el costado para mirar a mi vecino. El código dice que tiene que haber 60 centímetros. Dice que se puede A mirar, mí me parece, pero respetando la distancia. ok, Parece poco, ok. Y 60 a mí me parece, centímetros. o sea, me parece que debería ser al revés, porque los frentes más o menos ve todo el mundo, o sea, todo que pasa por la calle puede ver los frentes, pero lo lateral para mí debería estar más protegido que el frente. Sí, ojo con lo que decís la calle. Ahí no se aplica esto. La calle es del dominio público, del Estado. Ahí se aplican otras reglas. El Estado fija cuáles son las distancias que tiene que haber en las veredas. Eso no lo regula el código. Ah, ok, esto sería como una casa pegada más o menos a la tuya, de manera frontal. Claro, piensen en, como Que les se dije, aplica. 2 casas separadas por una pared. ¿Sí? Del lado interno. Ah, está bien. Bueno, Claro. el fondo de la casa, por ejemplo. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, y la última, y terminamos. El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la normal tolerancia. A ver, pensemos también no en la calle, sino las paredes internas, los límites de una casa y otra. Yo puedo tener árboles o arbustos o plantas. Lo que no puedo es causarle a mi vecino una molestia que supere la normal tolerancia. A lo mejor mis árboles le causan humedad y ahí estoy excediendo la normal tolerancia. En tal caso, cuando se excede la normal tolerancia, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, es decir, que se retiren mis árboles o mis plantas, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. A lo mejor le puedo decir, cortar las ramas y con eso ya se acabó mi molestia. Puede ser incluso que las ramas entren en mi casa y no tiene por qué invadir mi casa. Y eso
o me da sombra que no quiero, o me perjudica de alguna manera. Y si lo que entró en mi casa son las raíces, dice, si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo. ¿Qué me está diciendo acá? Puedo hacer justicia por mano propia, con las raíces. Acá sí se aplica lo que vimos alguna vez, que si alguien deposita cosas en mi casa, yo las puedo excluir. Acá hay un ejemplo de esto. Las raíces las corto yo directamente. No dice lo mismo para las ramas. ¿Mm? El código de Vélez fijaba distancias mínimas. Decía que los árboles tenían que estar a 3 metros de distancia, los arbustos a 1 metro. Ahora el código no dice cuál es la distancia mínima, no la hay. Lo que dice el código es que no se puede molestar de tal manera que se exceda la normal tolerancia. Y acá también entrará a jugar el abuso del derecho, porque a lo mejor yo tengo un árbol y mi vecino es muy complicado, un hincha de Boca que está amargado, entonces quiere que saque el árbol. Y puede ser abusiva su conducta. Obviamente son muy pocos los casos que llegan a tribunales por estas cosas, pero a veces los hubo. Y en algún caso se aplicó la teoría del abuso del derecho. ¿Estamos? Una pregunta. Si el árbol del vecino termina entrando en mi terreno y produce frutos, ¿yo me puedo hacer esos frutos también, los que están de mi lado? No, los frutos son del dueño del árbol. No me corresponden. Salvo que mi vecino me los quiera dar. ¿Sí? Está bien, perfecto. Otra pregunta. En el caso del artículo 1981, si hace un ejercicio abusivo del derecho, ¿puedo pedir las dos cosas, que cese y que me den una indemnización por los daños? Sí, sí. Si hubo un acto ilícito, sí. Ah, perfecto. Algo que no les dije, cuando se pretende la indemnización del daño, cuando corresponde, cuando se puede, ustedes estudiaron en obligaciones que hay dos tipos de responsabilidad, subjetiva u objetiva. En muchos de estos casos que vimos, la responsabilidad es objetiva, es decir, no hay que probar la culpa. Si mi vecino hace un ruido insoportable, que no me deja dormir, que me está alterando los nervios, que me obliga a tomar pastillas, yo tengo que probar el hecho, el ruido insoportable. No necesito probar la culpa de mi vecino. Es una responsabilidad objetiva, ¿sí? Él tendrá que probar, para no ser responsable, el hecho del tercero, de la propia víctima o el caso fortuito. Si no, no se puede liberar. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a pasar lista y les veo las caras. A ver. Espérenme un segundito. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando? Perfecto. Alesina. Alesina. Amarilla. Presente. Amos. Presente. Alcioni. Presente. Ayestarán. Presente. Borroni. Presente. Busico, perdón. Presente. Cartazo. Presente. Caruso. Presente.
Chiesa, Presente. Cruchaga, Presente. Cufré, Presente. Curé, Presente. Deviase, Presente. Esteves. Tiene problemas de conexión, Guadalupe me pidió que avisara. Ah, sí, es verdad. Estoy al tanto. Ferreira, Presente. Ferro, Presente. Fiorito Francisca, Presente. Fiorito Mateo, Gallo, Presente. Glavas, Presente. Gómez Barbella, Presente. González, Presente. Gutiérrez, Alburián, Presente. Ibero, Presente. Ic, Presente. Harsun, Presente. Y perdón, te Came- aviso que estoy con Juana Oxenford en el teléfono, que está escuchando la clase por teléfono porque también tenía problemas de conexión. Tipo, está acá, hablale. Hola, estoy acá. Nada, así Bueno, que la está estaba bien. escuchando por este medio. Eso. Gracias. Cámara, Presente. Landing, Presente. La Torre, Presente. Lepera, Presente. Lechman, Presente. Leis, Presente. Lee, Presente. Lorente, Presente. Manera, Presente. Martínez, Presente. Masal, Presente. Medinaceli, Memi, Presente. Montes, Moreno, Presente. Mota, Pres- Noya, Presente. Nomboli, Presente. Oxenford, Farrell. Está acá conmigo, Ay, Oxenford. Perdón. Perdón, discúlpame. O'Farrell, Acá, presente. Adorno, Paz, Presente. Pedro, Presente. Belliza, Presente. Merino, Presente. Pérez Lázari, Presente. Ricardes, Presente. Richieri, Presente. Rodríguez, Presente. Rojana, Presente. Rosa, Rosso, Presente. Rotholz, Ruiz, Presente. Salvatierra, Saúl, Presente. Schmid, Presente. Sechies, Presente. Signorello, Presente. Siniele, Presente. Simón, Presente. Charlowski, Presente. Verani, Villanueva, Presente. Presente. Viola, Presente. Bonkeselstad, Presente. Sawatsky. Presente. ¿Nombré a todos o me faltó nombrar a alguien? Perdón, a mí me salteaste. Sconley. Bueno, ya noto presente. Ya está entonces. Profe, Disculpa, a mí también, o no escuché por lo menos. ¿Cuál es tu nombre? Montes. Montes. Perfecto. profe, ¿Y me quedó alguno más? ¿se escuchó de Natalia Mota? Porque pregunta si escuchó.
Sí, la escuché. Ah, perfecto, gracias. Bueno, listo entonces. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. 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 Chao.